Nueva jornada y nuevo compromiso informativo con todos ustedes, amigas y amigos oyentes, televidentes de la primera emisión de Noticiero de Televen. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias por siempre acompañarnos desde muy temprano, desde esta hora. Acompañarnos a recorrer el espacio informativo nacional e internacional, destacando y jerarquizando las noticias que son de mayor interés y las que van sumándose a lo largo de esta primera emisión y desde luego lo que será posteriormente el desarrollo de esta jornada, que por supuesto reseñaremos en otras emisiones del Noticiero de Televen. Hoy es martes 14 de mayo, abierto el punto de contacto para que ustedes se involucren y participen, como lo hacen a diario, lo cual agradecemos muchísimo. Está ya en vínculo para todos ustedes la red social X, para que ustedes puedan presentar sus puntos de vista, canalizar inquietudes y siempre algunas notas pintorescas que se acercan y desde luego fundamentalmente esas denuncias sobre servicios públicos que presentamos a diario en esta primera emisión. Bueno, la agenda es larga, ¿no? Y ya verán el porqué y ya tendremos detalles, primero con el resumen y luego con todo este recorrido que ofrecemos en la primera parte del noticiero de Televen. Bueno, comencemos. Vamos a hablar de una decisión que se conoció ayer, diríamos que a media mañana, ¿no? Hora de Venezuela. Decisión que anunciaba el vocero del Alto Comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. En este caso, pues anunciaba que se iban a aliviar sanciones, que temporalmente se suspendían sanciones que existían sobre algunos funcionarios activos y otros ya no integrantes del Consejo Nacional Electoral. De los que están activos está el presidente o se encuentra el presidente Elvis Amoroso. También Socorro Hernández, Leonardo Morales y otro funcionario o funcionaria más que habían tenido sanciones de la Unión Europea por, bueno, diversas razones que ya en buena medida se conocen, ¿no? Entonces, se levantan estos porque consideran a la Unión Europea que es una señal que se envía porque se ha avanzado en un proceso para realizar elecciones transparentes y en términos generales, pero con el propósito de que sean inclusivas, el 28 de julio para elegir el presidente de la República de nuestro país. Sin embargo, la reacción oficial no fue, diríamos que muy agradable, ¿no? Digo en función de lo que expresaba el funcionario de la Unión Europea. Hubo un comunicado del Consejo Nacional Electoral, hubo un comunicado y una declaración de prensa que ofreció Elvis Amoroso, presidente del organismo rector, rechazando esa temporalidad y rechazando, digamos, la escogencia con pinzas, la selección de personas a las que se le pudieran levantar sanciones en ese sentido para que no visiten, que eso era una de las cosas que se prohibía a la Unión Europea o países de la Unión Europea. Criticó las sanciones en general, dice que deben levantarse todas las sanciones de parte de la Unión Europea para poder entonces establecer un diálogo y desarrollarlo como tal. La Unión Europea está a la expectativa de formalizar, ya estuvo una misión exploratoria, de formalizar su presencia por invitación misma que hizo el Consejo Nacional Electoral para los comicios del 28 de julio. Esto pudiera hacer ruido o perturbar ese propósito y esa misma invitación que giró el organismo rector venezolano. También de su lado, el canciller de la República, Iván Gil, se refirió a esto, calificó ese levantamiento de sanciones temporal para algunos funcionarios o exfuncionarios como una oferta engañosa, ¿no? Que no es el tema de que algunos sí y otros no, sino que tienen que levantarse, o la Unión Europea tiene que levantar todas las sanciones contra funcionarios, porque además, no solo contra funcionarios, sino que hay sanciones de carácter económico que han perjudicado la evolución y la actividad productiva en el país. Esto así en términos generales. También el Ministerio de Comunicación e Información, su titular, Freddy Ñáñez, pues emitió un comunicado también expresando su rechazo a esta manera de examinar y
hacer las cosas de parte de la Unión Europea. Así que bueno, ese tema está allí. Por lo demás, el tema de las sanciones es una constante en la crítica severa y en el mismo desarrollo de la campaña electoral que se está realizando. Ayer mismo Maduro, en su programa de la televisión estatal los lunes, se refería al tema de las sanciones e interpretaba cuál era el propósito, que era implosionar, utilizar ese término, la economía venezolana para destruirla, para acabarla. Así que bueno, es un elemento, un ingrediente que se suma dentro de lo que es el debate, que no solamente tiene repercusiones nacionales, sino también internacionales. Bueno, ya que mencionamos proceso electoral, bueno, siguen las actividades de los diversos candidatos presidenciales y también de las diversas organizaciones políticas que les acompañan. En este caso, pues, por ejemplo, el candidato unitario, Edmundo González Urrutia, el candidato de la plataforma unitaria, pues recibió a Simón Calzadilla, dirigente del Movimiento por Venezuela, que le acompaña con su tarjeta electoral. También se reunió con el Frente Amplio, que es un grupo de personalidades con diversa actividad, para escucharles, además para recibir el apoyo de ellos. También, pues, los representantes del partido del gobierno y simpatizantes de la candidatura de Nicolás Maduro también estuvieron en actividad en el día de ayer, con reuniones, con movilizaciones, en fin, y una invitación para la participación. Así que bueno, en este sentido sigue la dinámica electoral. Todavía formalmente no ha comenzado la campaña, pero de hecho, pues ya hay como una movilización importante en este sentido. Bueno, otros temas que destacamos en la agenda de este día, martes 14 de mayo. Este caso que se ha vuelto ya emblemático a nivel de redes sociales y por supuesto de la opinión pública, de estos hermanos que fueron acusados por la Fiscalía, Rebeca García y Francisco García, que huyeron por acoso sexual contra mujeres y niños. Hay elementos de prueba que dice tener el Ministerio Público y por eso solicitó orden de aprehensión, orden de captura y también la alerta roja de Interpol. Pero estos antecedentes vienen a propósito de que la policía española los ubicó en un centro comercial en Hortaleza, que es una localidad de la ciudad de Madrid. Fueron detenidos, pero al parecer, de acuerdo a la información que ofrecieron las autoridades policiales de España o de Madrid concretamente, no les había llegado el formato, digamos, de solicitud o alerta roja de Interpol y tampoco claramente la orden de captura o aprehensión que había definido el Ministerio Público venezolano. Sin embargo, ayer mismo a esto replicó el fiscal Tardulian Saad, ofreciendo información y mostrando la solicitud de alerta roja y también explicando que se le solicitaban por acoso sexual y por perturbación, una serie de imputaciones que ya se han conocido a nivel de opinión pública y que sí se había hecho todo el trámite, incluso con orden de captura incluido, para que estas personas pues fueran detenidas y extraditadas a Venezuela para responder ante la justicia. Estos hermanos Rebeca y Francisco García. Hay que esperar a ver si hay alguna reacción de las autoridades policiales de España en el día de hoy y si se les va a detener nuevamente y si han recibido ya la orden y la solicitud. Luego el trámite de extradición creo que se canaliza a través de la Cancillería y todo esto, ¿no? Y el Tribunal Supremo de Justicia, en fin. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el día de hoy con esto. Vamos con la ley de pensiones para la seguridad social. Ayer informaba el presidente de Fede Industria, Orlando Camacho, que ha tenido reuniones con el director o superintendente tributario, José David Cabello, para establecer cómo van a ser los mecanismos. Esta declaración, que incluiría pues sencillamente el aporte especial de la empresa privada para el fondo de pensiones, se hará en un formato diferente. El monto de la nómina parece ser que pudiera ser excluido del pago del impuesto sobre la renta. En este sentido, esto no está suficientemente definido. El porcentaje definitivo, explicaba el presidente de Fede Industria, lo establecerá el presidente de la República.
Y la fecha a partir del cual se implementaría y comenzarían esos aportes de parte de la empresa privada lo tendría que anunciar la superintendencia o el superintendente tributario en este caso. Así que bueno, por ahí van las cosas, hay que esperar, tendrá que conocerse el nuevo formato, sobre todo cómo puede la empresa privada manejar esto con el monto total de la nómina y el pago del impuesto sobre la renta, que por cierto, mañana miércoles 15 de mayo vence el plazo que había extendido el gobierno. Así que muy pendientes porque hay un nivel de inquietud y con toda la razón que tiene la empresa privada, porque muchas empresas no están en capacidad de asumir esta nueva carga tributaria. Seguimos recorriendo la agenda. Bueno, una muy mala noticia, esto tiene que ver con el ambiente. Ya definitivo, por declaraciones de especialistas, no se va a salvar, por más esfuerzos de última hora que se pueda hacer, el glaciar Humboldt en el estado Mérida. Ha pasado a ser un espacio de apenas 2 hectáreas y ya no se le denomina incluso glaciar, según los especialistas, sino que debería llamársele simplemente un campo de hielo. Las posibilidades de salvarlo parece que no son posibles y la verdad que es una muy triste noticia para el mundo de los ambientalistas y para el país en general. Bueno, seguimos con otras informaciones que van despuntando en la agenda. Bueno, el tema de las personas en Seison que están en la Embajada de la Argentina acá en nuestro país, que pertenecen al comando de campaña del Partido 20 de Venezuela, vinculado a la dirigente política María Corina Machado, que ha trascendido, de acuerdo a un despacho de la agencia de noticias Reuters, que cita fuentes de la Cancillería Argentina, Venezuela o el gobierno venezolano todavía no ha respondido a la solicitud de salvoconductos para que estas personas puedan salir de nuestro país y marchar a Buenos Aires. Según consideran las autoridades argentinas y algunos dirigentes políticos, pues corren peligro, pero están en territorio argentino, en nuestro país, en la sede de la embajada. Entonces, acusan estos voceros de la Cancillería venezolana al gobierno de nuestro país, pues de no haber cumplido y alejarse de lo que son, o de lo que es la Convención de Asilo Diplomático establecida y aprobada por allá por los años 50 del siglo pasado 20, ¿no? Entonces están a la espera, todavía no reciben el salvoconducto y no pueden salir de la embajada y marchar a la Argentina. Quizá todo esto de la disputa pública entre Maduro y Milei ha podido contribuir. Por cierto, ayer también en este programa que tiene Maduro en la televisión estatal anunciaba la firma de un convenio aéreo comercial para vuelos directos entre China y Venezuela, o entre Venezuela y China. Los realizará seguramente con Viasa. Temas internacionales. Bueno, ayer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pues denunció a China como ser uno de los países responsables para que Rusia mantenga la ofensiva sobre Ucrania porque le está suministrando tecnología, le está suministrando insumos para la fabricación de drones que son utilizados para los ataques masivos sobre ciudades de Ucrania. Hay que ver qué respuesta tiene hoy el gobierno de China porque la acusación fue muy severa y exhortó a los países integrantes de la OTAN que midieran mejor cuál va a ser la relación futura con China en el futuro. Vámonos a Estados Unidos, a uno de los juicios a Trump. En este caso, una acusación después de presentarse ante el Tribunal de Nueva York o ante la Corte Suprema de Manhattan, una acusación de Trump llamando corrupto al juez Juan Merchan, que es el responsable de la causa. Esto va a traer secuelas, sin duda alguna. Vamos con tema de migraciones. Aquí se genera una confusión, surge una confusión, porque ayer el López Obrador, presidente de México, decía que se había reducido casi a la mitad la presencia de migrantes que los calculaban para finales del año pasado en más de 12,000 en el área de fronteras entre Estados Unidos y México. Dice que hoy día el número ha bajado aproximadamente a menos de la mitad, a un 55% o algo así, ¿no? Ahí se cruzan migrantes de diversas nacionalidades, entre ellas despuntan los venezolanos. ¿Por qué decimos esto? Porque a la par, la Unidad de Política Migratoria de México también ayer daba una información realmente de altísimo impacto, que llama mucho la atención. Se concentran
o se han concentrado en el primer trimestre de este año, enero-marzo, más de 320.000 migrantes, de los cuales más de 89.000 son venezolanos. O sea, uno de cada 4 migrantes en la zona de frontera entre México y Guatemala es venezolano. Eso es un aumento, decía la Unidad de Política Migratoria de México, de 324%. 324%, imagínense. Bueno, seguimos otra información y cerramos el bloque internacional o el resumen, hay mucho más, desde luego. El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jack Sullivan, señalaba que lo que está ocurriendo en Gaza, particularmente en la ciudad de Rafah, no es un genocidio de parte de Israel, sino que es un ataque selectivo, pero que invitaba al gobierno de Tel Aviv a que tuviera mucho más cuidado precisamente en esos ataques selectivos y que no se convirtieran en ataques masivos por el riesgo que existe la población civil inocente y que no participa en el marco de la guerra. Deportes. Ya el seleccionador venezolano de la Vinotinto para la Copa América, Fernando Bocha Batista, tiene la lista provisional de los venezolanos. De allí surgirá la lista final para la participación en el mes de junio de parte de Venezuela en la Copa América, que por cierto transmitirá Televen. También tenemos de fútbol, que ayer el Barcelona ganó 2-0 a la Real Sociedad y recupera el segundo lugar del puesto que tiene, el segundo lugar, sí, el segundo puesto del campeonato español, bueno, campeonato español que ya ganó con suficiente ventaja el Real Madrid. Bueno, y otras noticias que seguramente tienen que ver con la actuación de los venezolanos en las grandes ligas y que presentaremos en el segmento respectivo.